para así predicar la palabra y gozarnos en el Señor junto con ustedes. Amén. Mi nombre ya fue mencionado, mi nombre o mi apodo es Osvaldo, pero mi nombre real es Carlos José. Amén. Estrella. Y que Dios bendiga a su iglesia. Que Dios la bendiga. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a los músicos, pianistas. Aleluya. Amén. Conmigo andan unos varones acompañándome, el copastor de mi iglesia, diácono y secretario de los caballeros. Amén. También anda su hijo acompañándonos en esta noche. Amén, hermanos. Sin más preámbulos, les voy a invitar que abra su Biblia en Primera de Samuel, su capítulo 1, verso 19. Gloria al Señor, aleluya. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 19. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Gloria al Señor, aleluya. Santo es el Cordero. Santo es el Cordero. Amén. Por ser palabra de Dios, le estaremos leyendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para gloria y honra de Dios Padre. Amén. Dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Santo es el Señor. Ayúdame a dar gracias a Dios por su palabra. Padre Santo, Dios eterno, Dios de toda misericordia, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, el poder y el dominio. Dios mío, no hay nadie como tú. Tú eres el Todopoderoso. Señor, habla estas vidas, habla la mía, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Santo es el Cordero. Que Dios bendiga a ese pianista. Que Dios lo bendiga, hermano. Gloria al Señor. No se me duerma. Aguánteme algunos minuticos para predicar. Aleluya. Algunos minuticos y nos vamos. Amén. Gloria a Dios. Hagamos vigilia, no hay problema. Yo quiero predicar bajo el tema: un santo para Jehová. Amén, gloria. Lo voy a repetir. Voy a predicar bajo el tema: un santo para Jehová. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe? Acabamos de leer en un libro el cual redacta la historia de un hombre el cual fue elegido desde niño, y para ir un poco más allá, fue elegido antes de ser niño, con un propósito grande para Dios poder ser glorificado. Y donde acabamos de leer, habla acerca de un hombre llamado Elcana. Este hombre llamado Elcana, dice la Biblia que poseía una mujer o dos mujeres. Una de ellas era llamada Penina. Ahora bien, Penina era una mujer la cual había o tuvo hijos con Elcana, tanto como varones como hembras. Pero a pesar de eso, la Biblia también establece de que Elcana tenía otra mujer llamada Ana. Pero Ana tenía una condición diferente, y era que Ana no podía tener hijos. Ahora, esto me sorprende aquí y me pone a pensar un poco, porque cuando analizamos el contexto bíblico, la Biblia se refiere y dice que Penina tenía hijos con Elcana, pero cuando habla de Ana, dice que Ana no podía tener hijos. Pero cuando usted lee la escritura, usted se da cuenta de que Ana no podía tener hijos porque Dios no se lo había permitido. Ahora, esto me pone a pensar mucho, porque entonces aquí descubro
que hay cosas que no se te dan en tu vida, no porque tú no calificas, no porque tú no tengas las fuerzas, sino porque Dios se ha metido en el medio y ha dicho: todavía no es el tiempo de bendecirte. ¿Alguien está aquí o se me fueron? Entonces, lo que estamos viendo con esta mujer es que tiene un problema, y es que no puede tener hijos. Pero el problema no es el Cana. El problema de Ana no es de ella misma. El problema no es que no tengan o hayan tenido relaciones. El problema fue que Dios se metió en el medio. Ahora bien, tenemos personas hoy en día desesperadas, queriendo que Dios hable, queriendo que Dios se manifieste, queriendo que Dios haga el milagro que ellos tanto anhelan y desean. Todavía no se ha cumplido, pero no es porque no tengas la capacidad para tener lo que Dios quiere entregarte, sino que todavía no ha llegado el momento de Dios poder entregar eso. ¿Alguien está aquí? Ahora bien, la Biblia establece que Penina miraba a Ana, y dice la Biblia que cada año el Cana subía a Silo para brindar sacrificio a Jehová, pero que cuando él brindaba sacrificio a Jehová, dice la Biblia que el Cana le entregaba a Penina una porción, pero también le entregaba esa misma porción a sus hijos, a sus hijas. Pero a Ana le daba una porción especial, porque Ana no podía tener hijos. Ahora bien, la Biblia dice que cada año el Cana subía a ofrecer sacrificio a Silo. Pero cada año que el Cana subía a ofrecer sacrificio, en ese mismo momento Penina comenzaba a irritar a Ana, que también era esposa del Cana. Y esto me sorprende, porque fíjese, Ana es una mujer que no tiene hijos, no tiene lo que ella anhela. Sin embargo, Penina tiene hijos, tiene lo que desea. El Cana, cuando sube a ofrecer sacrificio, le da porciones a ellas y a sus hijos, pero a Ana solamente le da una porque no tiene hijos. Pero Penina irritaba a Ana porque no podía tener hijos. Y esto me sorprende, porque esto agobiaba a Ana. Cuando Ana veía que Penina le irritaba, que se burlaba de ella porque Dios no le había cedido tener hijos, esto ocasionaba que Ana no comiera. Esto ocasionaba que Ana no quisiera beber, no quisiera dormir, y viviera todo el tiempo llorando. Ahora, esto despertó algo en Ana, porque a pesar de todo el sufrimiento, en un momento el Cana mira a Ana y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué no bebes? ¿Acaso no soy yo mejor que 10 hijos que tú tuvieras? Aleluya. Y esto me sorprende un poco, hermano, porque esto me da a entender de que esto fue lo que causó que Ana se activara. ¿Sabe? Quizá hay momentos en su vida en los cuales ustedes han estado en problemas, y quizá yo también he estado en problemas donde nos sentimos agobiados. Pero en medio de toda esa tribulación hay una palabra que es la que más te ofende. Pero algo que tiene Dios es que Dios sabe cómo tener detalle con sus hijos. ¿Alguien está aquí? Aleluya. Dios sabe cómo entrar y cómo cautivar tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque Ana se sentía afligida. Aleluya. Ana se sentía agobiada, hasta que llegó el momento donde el Cana se le para enfrente y le dice: Ana, ¿acaso yo no soy mejor que 10 hijos? Aleluya. En ese momento yo me imagino que Ana se turbó y dijo: pero espérate, este hombre se está volviendo loco. ¿Y quién te dijo a ti que yo me voy a sentir bien contigo? Mire, escuche esto. En la antigüedad, que una mujer no tuviera hijos era una deshonra para ella, porque no iba a tener una descendencia. Cuando Ana ve que el Cana se le para enfrente y le dice: ¿acaso yo no soy mejor que tus hijos? Esta palabra le cortó el corazón a Ana en 1000 pedazos. Aleluya. Alguien está aquí, puede adorar a Dios en esta hora. Mire, escuche esto. Lo más sorprendente es que cuando Ana recibe la palabra del Cana negativa, algo se activó en Ana y dijo: él se está burlando de mí, y Penina también. Pues si yo no tengo respuesta aquí en la casa, pues esta noche me voy para el altar, porque ahí Dios me va a tener que responder.
negativas que Ana escuchó a través del Cana fueron las que provocaron que ella se moviera y entendiera cuál era su situación. Ahora, ¿cuál es la situación? El problema de hoy en día es que tenemos personas que necesitan una necesidad, pero están confiando en un vecino. El problema de hoy en día es que hay personas con necesidades espirituales y están contando con el hombre. Aleluya. Pero lo que me sorprende de Ana era que Ana no entendía este principio hasta que la ayuda que ella quería, hasta que el consuelo que ella entendía que se lo podía dar el Cana, quedó frustrada y tuvo que reconocer que el Cana no tenía la información que ella necesitaba escuchar. Pero el Cana, a pesar de no tener la respuesta, aleluya, ante su interrogante, le dio a entender a Ana cuál era el camino correcto. Que es lo que te quiero decir, hay palabras que quizás no son las que tú quieres escuchar, pero a través del maltrato te van a dirigir al lugar adecuado. Alguien está aquí, aleluya. Hay palabras que quizás no te van a gustar, pero hay palabras que van a hacer que tú te muevas y camines por la senda correcta. Ahora bien, la Biblia dice que Ana se prepara. Diga conmigo, se prepara. Dígalo otra vez con ánimo, se prepara. Ana se prepara y decide ir a Silo, a donde el Cana iba cada año a ofrecer sacrificio. Pasaba el día entero llorando, pasaba la noche entera llorando, hasta que llegó al altar. La Biblia dice que cuando Ana sale del altar, llegó a su casa y comenzó a comer. Llegó a su casa y comenzó a beber. Llegó a su casa y no siguió llorando. ¿Sabe por qué? Porque ella entendió que la respuesta se la podía dar a alguien. Aleluya, que no. Ay, 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 alguien está aquí todavía. Alguien está aquí todavía. La respuesta tú la vas a encontrar cuando te acerques al altar. Gloria. Aleluya, cuando te acerques al altar. Ahora mire. Ahora Ana no tiene respuesta de nadie. Ahora no le habla ni el Cana, no le habla Penina, ni Dios tampoco le habla. Pero la Biblia dice que cuando Ana desciende y llega a su casa, entonces la conducta de Ana es diferente. Ahora Ana se comporta como que tiene el milagro aunque no lo esté viendo. Ahora Ana se comporta como que Dios le respondió, pero nunca escuchó la voz de Dios. Ahora bien, ¿sabe qué es lo sorprendente? Que la Biblia dice que el Cana se llega a su mujer, y es ahí donde dice la Biblia que Dios se acuerda de Ana. Dios se acuerda de Ana y le cede el milagro que ella quería y queda embarazada. Ahora bien, pasa el tiempo y se cumple el año donde Ana, Penina, sus hijos y el Cana tienen que subir otra vez a Silo y ofrecer sacrificio. Pero ahora hay una diferencia, porque ahora entonces Ana, que no tenía hijo, ahora lleva un niño entre sus brazos. ¿Y sabe qué es lo sorprendente? Que cada año que el Cana, Penina, sus hijos y Ana subían, pero Ana no teniendo hijos, Penina se burlaba de que Ana no tuviera hijos. Pero llegó el momento en el cual Dios le concede el milagro a Ana, y ahora están otra vez en el tabernáculo, están otra vez en el altar ofreciendo sacrificio, pero ahora Ana tiene un niño. ¿Y sabe qué es lo que me sorprende? Que Penina se burlaba cada año en el altar de Ana. Aleluya. Pero luego Dios les concede el milagro y ahora Ana tiene un niño en el altar. Pero ¿qué es lo que yo te quiero decir? Hermano, lo que yo te quiero decir es que en el mismo lugar que Penina se burló de ti, es en el mismo lugar donde te va a tener que ver con el milagro. Ay, 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 hay alguien aquí, Neco. Poner
Ahora Penina tiene que tragar en seco, Gloria. porque de la que se burlaba, ahora ya no se puede burlar. Ahora yo quiero que usted entienda algo. Voy a soltar algo delicado aquí. Por favor, entienda esto. Mire, cuando Ana le lloraba a Dios para que le cediera, para ella poder concebir un niño, póngame atención por favor a esto. Dios no le respondió a Ana. Aleluya. Y Penina se burlaba y la agobiaba, pero Dios no le respondía a Ana. Ahora yo analizaba en esto y decía, pero ¿por qué Dios no le respondió a Ana cuando ella estaba en tribulación y tuvo que esperar un tiempo? Aleluya. Y algo que el Espíritu me dio a entender, aleluya, era que Dios, aleluya, tiene cuidado de entregarte algo para beneficio propio. Lo voy a repetir y de gratis. Dios se cuida de lo que Él te entregue, tú lo uses para un beneficio propio. Ahora te lo voy a explicar desmenuzado. Si Dios le respondía a Ana cuando Penina la atacaba, entonces Dios en vez de resolver un problema iba a empeorar las cosas. Porque si Dios le respondía a Penina a Ana, aleluya, entonces Ana le iba a restregar en la cara a Penina de que Dios le había respondido. Ay, 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 ulé. Pero Dios dijo todavía, ay, 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 todavía no ascendé. Hay alguien que haga así por lo menos. Si Dios, mire, esto es delicado, por favor, ponga atención. Si Dios le concedía a Ana entregarle el niño en medio de su problema, entonces iba a haber un tiricala. Aleluya. Ahora, ¿cuál es el problema de Dios? El problema de Dios es que a Dios no lo mueve el que tú tengas un problema. El problema de Dios es que a Dios no lo mueve el que tú estés gritando día y noche. Ay, 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 ¿qué es lo que mueve a Dios? Lo que mueve a Dios es que tú estés cerca del altar. Ahí es donde Él debe con. Ay, Dios mío, pero alguien dice gloria por lo menos. Aleluya. Diga conmigo, buscando un santo. Diga, buscando un santo. Ahora diga conmigo, el poder del altar. Ahora mire, escuche bien. Mire, la Biblia dice que Ana decidió dejar su niño en el altar y dejarlo para Jehová. Ahora, en el lugar donde Ana estaba dejando a Samuel, su primogénito, había un problema. Y era que los encargados de atender el altar, llamados los sacerdotes, Elí y sus hijos, estaban descarriados dentro del altar. La Biblia dice que la visión escaseaba. Elí tenía falta de visión, pero sus hijos, dice la Biblia, que ellos ministraban en el altar, pero ellos no conocían a Dios del cual estaban ministrando. Y esto es algo sorprendente, porque lamentablemente contamos con muchas personas en esta generación con las mismas cualidades. Hablan mucho de Dios, pero Dios no habla por ellos. Ellos alaban mucho a Dios, pero Dios no se inclina a escuchar lo que ellos dicen acerca de Él. Tenemos mucha gente hablando de lo extraordinario que es Dios, pero Dios no le hace caso. Y esto es un problema. Y esto me sorprende mucho, porque esto era lo que Dios le estaba dando a entender a Ana. Ana, yo no voy a darte un hijo para resolver un problema que a ti se te ha antojado. Si yo te voy a bendecir, es para que mi nombre sea exaltado. Es para, ay Dios mío, estoy hablando con gente que Dios lo necesita, pero es para que el nombre de Jehová sea exaltado. Dios no te necesita para que priven bonito. Dios te está necesitando para que represente. Ay Dios mío, alguien dice gloria. Hay un problema en el altar. Mire, el sacerdote era el encargado
y a ministrar el lugar santo, el altar de Jehová. Y dentro del altar se encontraba el arca. Pero ¿sabe qué me sorprende? Que mientras Elí le faltaba la visión y los hijos estaban haciendo lo que ellos querían, había un muchachito que estaba creciendo en Dios, tranquilito. Había un niño llamado Samuel, el cual estaba cerca del altar. Ahora bien, llega un momento en el cual este niño escucha la voz de Dios, pero no le conocía. Y dice la Biblia que Dios llama a Samuel por primera vez, y Samuel creyó que era Elí. Se acerca Elí y le dice: ¿me has llamado? Elí le dice: no, yo no te he llamado. Pero algo que me sorprende aquí, ponga atención a esto otra vez, por favor. Mire, había algo, y era que Elí, que tenía la responsabilidad de cuidar el altar, dice la Biblia que Elí dormía en su habitación, y que Samuel dormía al lado del altar. Samuel dormía al lado del arca. A veces las personas creen que los llamados es para gente que quieran figurear, gente que se vean bonitos, gente para brillar. El llamado no es para que tú brilles. El llamado es para que Dios sea glorificado. Aleluya. Ahora bien, escuche bien. Samuel era el hombre que estaba creciendo bajo la unción de Dios, bajo el poder de Dios. Dice la Biblia que Samuel creció y que ninguna palabra de la que Samuel soltó quedó en el vacío ni cayeron por tierra. Dios respaldó cada palabra de Samuel. Ahora, ¿por qué Dios respalda la palabra de Samuel? Aleluya. Dios no respaldó la palabra de Samuel porque Samuel era el hijo de Ana. Dios no respaldó la palabra de Samuel porque Samuel era el hijo de Penina. Aleluya. Jehová respaldó toda la palabra de Samuel porque mientras Elí estaba durmiendo en su habitación, despreocupado del altar, Samuel estaba todas las noches de rodillas velando por el altar. Y ¿sabe qué es lo que me sorprende? Que cuando Samuel escucha la voz de Jehová, dice la Biblia que Jehová llama a Samuel. Pero ¿por qué Dios llama a Samuel? Dios llama a Samuel. La gente cree que Dios llamó a Samuel porque el tabernáculo estaba vuelto un desastre, el altar estaba vuelto un desastre. La gente cree que Dios llamó a Samuel, aleluya, porque los hijos de Elí hacían lo que quieran. La gente cree que Dios llamó a Samuel, escuche bien, porque Elí había perdido la visión. Pero la Biblia dice por qué razón Dios llamó a Samuel. La Biblia dice que Dios llama a Samuel antes de que la lámpara fuera apagada. Ay, 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 lo voy a repetir. El problema, ay, 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 el problema está preocupado porque la lámpara no se apague. Porque hay gente que hace lo que le da la gana, pero hay otros que permanecen en el secreto. Dios llama a Samuel. Dios llama a Samuel. Pero Samuel no es llamado porque fue por suerte. Samuel no fue llamado porque tuvo alguna cuña con alguien. Aleluya. Porque algo que tiene Dios, que es el propósito de Dios, se da con aquello que nadie lo esperaba. Aleluya. Elí lo que más lejos tenía era que Dios iba a levantar a alguien que iba a ser un criado del mismo Elí. Aleluya. Mire, hay líderes, lo voy a decir claro, hay líderes que hacen lo que ellos entienden porque ellos entienden que ellos son los líderes y que hay que escucharlo. Pero algo sí tengo por seguro, que un Samuel Dios está preparando, aleluya, para representar el reino. Dios está cansado de gente que quiera presumir su liderazgo. Dios necesita gente íntegra.
Biblia dice que Dios habla con Samuel, pero Elí desconocía lo que Dios había hablado con este niño. Pero al otro día, diga conmigo, al otro día. Al otro día. Dígalo otra vez, al otro día. Al otro día. Al otro día se levanta Elí y se le acerca a Samuel y le dice: Samuel, dime qué fue lo que te dijo Jehová. Por favor, no me escondas nada. Dime la verdad. Y que Jehová te mate si tú me ocultas algo. Diga conmigo, gloria. Gloria. Diga conmigo, aleluya. Aleluya. Ahora Elí está preocupado, pero Samuel fue obediente. Y Samuel le dice: mira, Jehová dice que te va a cortar, que te va a quitar el sacerdocio de raíz, que nadie de tu descendencia estará aquí más por haber descuidado el altar. ¿Sabe qué respuesta le dio Elí? Si Jehová dijo que lo va a hacer, ¿quién le dirá que no? Que haga como él entienda. Y sabe, Dios había enviado un hombre a Elí, un profeta, y le dijo: por no haber corregido el pecado con tus hijos, para que sepas que yo soy Dios, tus 2 hijos morirán el mismo día. Y te voy a sacar del altar. Porque algo que Dios tiene es que Dios es celoso con lo de Él. Entonces Dios necesita personas que se asemejen a Jehová, que sean celosos por lo de Él. Gente que griten cuando vean el altar corrompido. Gente que sufran cuando vean el altar corrompido. Aleluya. ¿Y sabe qué sucede? La Biblia dice que pasó un tiempo y de que el pueblo de Israel se encontró en guerra contra los filisteos. Diga conmigo, guerra. Voy a terminar ya. Diga conmigo, guerra. Aleluya. ¿Sabe? El pueblo de Israel se preparó para la batalla y arrancaron al encuentro para pelear contra los filisteos. Y dice la Biblia que cuando empezó la batalla, aleluya, los fariseos, los filisteos derrotaron a muchos de los israelitas. Los israelitas se devolvieron y salieron y se reunieron en un lugar y comenzaron a claudicar y a decir: ¿por qué Jehová provocó este daño en nuestro pueblo? ¿Por qué Jehová permitió que nosotros muramos, que nosotros perdamos la guerra, la batalla en este lugar? Y no sé de dónde salió un grupito y dijeron: vamos a buscar el arca que está en Silo para pelear. ¿Alguien está aquí? Por favor, dígame gloria por lo menos. Aleluya. Escuche esto por favor. Cuando mandan a buscar el arca, aleluya, se la llevan del altar y arrancaron con su arca y llegaron donde estaba el encuentro, donde estaban reunidos los israelitas. Escucha bien, pastora. Cuando están en este lugar, dice la Biblia que cuando el pueblo vio el arca, dieron un grito de jubileo, que la tierra tembló. Y los filisteos escucharon el grito y dijeron: se metió Dios, aleluya, en el pueblo de Israel. Escuche eso. Dios me daba una palabra mientras yo leía esta historia, y la palabra que Dios me daba era que la gloria de Dios no puede ser manipulada. Lo voy a repetir. Aleluya, la gloria de Dios no puede ser manipulada. Aleluya, dice la Biblia que cuando ellos entraron a pelear con el arca, le dieron con todo y arca y tuvieron que correr como locos. Alguien está aquí o se me fueron. Diga conmigo: la gloria no puede ser manipulada. Aleluya. Si es santidad, santidad, y si es pecado, pecado. ¿Sabe qué es lo fuerte? Que aparte de que murieron muchos israelitas, el arca fue secuestrada. Diga conmigo: secuestrada. Dígalo otra vez: secuestrada. Hermanos, secuestraron el arca. Se la llevaron los filisteos. Yo creo que la primera vez que registra la Biblia de que el arca fue robada
fue en Primera de Samuel. Ahora dice la Biblia que uno de los que estaban en la guerra escapó y llegó corriendo a Israel o a Silo, donde estaba Elí. Dice que cuando este hombre llega, encuentra a Elí sentado a la puerta de la entrada del lugar, porque ahora Elí estaba inquieto. Gloria al Señor. Y sabe que lo más bonito, que en medio de la guerra a los hijos de Elí los mataron al mismo tiempo. Alguien que está aquí o se me fueron. La palabra de Dios, la profecía que Dios le había dado a Elí comenzaba a cumplirse y los hijos habían muerto. Ahora bien, cuando este hombre llega, Elí lo mira nervioso y le dice: hijo, ¿qué pasó? El muchacho le dice: Elí, hay problema. Elí le pregunta: ¿qué ha pasado? El muchacho le dice: mire, Elí, el problema es que hubo guerra y a los hijos tuyos los mataron los dos al mismo tiempo. Elí se queda tranquilo. Aleluya. Y dice el muchacho: y hay otro problema. Dice Elí: ¿cuál es el problema? Elí, aparte de que mataron a los dos hijos tuyos, el arca se la robaron. Ay, Dios mío. Dice la Biblia que cuando Elí escuchó esta palabra, estaba sentado y se declinó hacia atrás y cayó de cabeza y se desnucó y murió. Aleluya. Escuche bien eso. Yo he escuchado personas que dicen que cuando Elí escuchó que el arca se la llevaron y se murió, fue porque él entendía que era mejor la muerte que vivir sin gloria. Ese no era el problema, te lo voy a revelar. Mira, el problema, mire, cuando el muchacho llega y le dice: Elí, mataron a tu hijo Ofni, Elí, mataron a Fine, él se quedó igualito. Pero cuando escuchó que el arca se la robaron, dice la Biblia que cayó y se murió. ¿Usted sabe por qué Elí se murió? Elí murió porque le dio una depresión, porque no estaba en el menú, que el arca se la llevaron. Ay, ay, ay. Hace rato Dios le había dicho a Elí: aleluya, los hijos tuyos se van, los hijos tuyos se mueren, pero el arca no era parte del menú. Elí sabía que los hijos que murieran porque Dios lo había dicho era un problema, pero que el arca se la llevaran era peor todavía. Ahora, Elí no tuvo opciones. Elí no le importaba que sus hijos murieran. Elí no le importaba que le pasara lo que le pasó a sus hijos. No le importó nada de eso. Pero estaba desesperado por el arca. Porque la pregunta que yo me hago: ¿quién le dijo a Elí que se podía sacar el arca? Aleluya. ¿Quién le dijo a Elí que se podía llevar el arca a la guerra? ¿Quién fue que le dio el permiso a los jóvenes que fueron a buscarla? El problema de hoy en día es que tenemos gente que están haciendo la cosa como ellos entienden. Mire, aquí tenemos una Biblia llamada Reina Valera 1960. Aquí no es por su experiencia personal, aquí no es por lo que usted diga, aquí no es por liderazgo, aquí es por lo que dice la Biblia. Y si tú no estás de acuerdo, problema tuyo, pero aquí tenemos que estar todos bajo la palabra que está escrita en esta Biblia. Alguien dice gloria. Gloria. Póngase sobre sus pies, hermano. Diga conmigo: buscando un santo. Buscando un santo. Buscando un santo para Jehová. Yo quiero que usted entienda esto. En el altar había problema. Dentro del altar había problema. Los hijos de Elí seducían a las mujeres y en el lugar santo ministraban. Y lo fuerte del caso era que ellos ministraban sin conocimiento. El peor error de un cristiano es ministrar y hablar de alguien que no conoce.
El peor error, no, yo se lo voy a repetir de nuevo. El peor problema de todo aquel que dice que es seguidor de Cristo es hablar de Cristo y nunca haberle conocido. Porque tenemos gente hablando de amor, pero en su corazón no hay amor. Tenemos gente hablando del perdón, pero solamente tirando puya a su hermano. Ellos no tienen amor. Tenemos gente hablando de cosas que no conocen. Pero en medio de todo ese problema había un niño que nadie lo notaba. Había un niño que era parte de un propósito. Había un niño